creo que todavía estaba conectado. Bueno, no, ya se salió. Entonces, nada, felicitarte. Digamos que este es el objetivo que queríamos con esta charla, que ustedes logren incorporar todo eso que venimos hablando por partes y tratar de integrarlo de alguna manera a cómo van a utilizarlo en la práctica diaria. eh, Esa forma que tienes tú de explicarlo como si fueran algoritmos de manejo y si es esto, váyase por aquí o por aquí. Tener cuidado que igual que le pasa a uno en otros algoritmos, cuando algo aparece no descarta lo otro, solamente confirma cuando está positivo. Entonces, ojo con las formas negativas de no ver hallazgos, por ejemplo, el que utilizaste del autopip, que cuando uno no ve autopip no necesariamente no hay autopip, puede haber todavía oculto, pero si lo ves, pues lo más probable es que sea que la baja distensibilidad sea por autopip. En capnografía creo que también hiciste un muy buen esfuerzo. Eh, Cada vez la idea es tratar de hacer menos punciones arteriales. Entonces, no sé si ustedes han visto los capnógrafos volumétricos, ellos tratan de calcular la presión media de la gráfica para tratar de equipararse con la presión arterial de CO2 que potencialmente debe tener el paciente y por eso calcula el espacio muerto sin necesidad de una presión arterial. También está el ejercicio que hizo Franco con el profe Pablo hace poco, que intentaron buscar un subrogado de la presión media, que encontraron que es simplemente hacer una pausa inspiratoria en el capnógrafo por 2 o 3 segundos y tomar esa presión al final de la expiración que sale en ese valor. Y ese valor lo podrían equiparar al arterial para hacer los cálculos de el Paco menos Peco sobre Paco o el área bajo la curva si tienen un ventilador que les reciba la información arterial para que calcule el volumen fisiológico. Cuanto a poder mecánico, pues tenemos muchísima información en la literatura, cada vez estamos más entusiasmados. En general, todavía sigue siendo una herramienta principalmente de monitoreo. Todavía no sabemos cuáles son los valores normales en pediatría, si la lógica es simplemente normalizarlo al kilogramo de peso, que es como lo que estamos haciendo hoy en día. Lo que tú decías de si que evalúa el componente dinámico, el componente estático, es interesante, por ejemplo, el concepto que tú das de que sí es importante entender que en el poder mecánico hay unos factores que son exponenciales a la carga energética, mientras otros son lineales. Entonces pudiera ser una sugerencia inicial y es, si tiene que mover algo que podría ser lo menos dañino, intente mover eso primero. Si eso no le funciona, intente mover esto. Pero absolutamente de acuerdo contigo que estamos todavía en pañales y que seguimos haciendo evaluaciones de este sistema de estrategias de monitoría. Entonces, nuevamente felicitaciones. Creo que fue una charla muy completa y muy práctica para todo el que quiera tratar de juntar todos estos conceptos en ideas. Esa parte, digamos, fuiste muy claro en que uno tiene que tener muy claro cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, si el flujo está constante o si el flujo no está constante, y tener algunos aspectos prácticos como cuánto tiempo medir la meseta dependiendo de la condición del paciente, y ese tipo de detalles son muy importantes y creo que los mencionaste en tu charla. No sé si alguno de los profes quisiera hacer alguna intervención adicional. Profe Perdomo está por ahí conectado. Buenas tardes a todos. Eh, pues antes que nada, pues sí, felicitar a Luis Felipe. Eh, Creo que este es un tema al cual lamentablemente no se le ha parado demasiadas bolas, pero creo que lo que nos mostró Luis Felipe pues refleja la importancia del tema y toda la información que pudiéramos obtener de pararnos un ratico frente a las pantallas de los ventiladores y evaluar qué está sucediendo con esa interacción entre la máquina y nuestro paciente. Creo que con tristeza veo que nos mantenemos como alejados de eso, solamente en situaciones muy particulares. De pronto vemos a alguien allá como metido dentro de la intríngulis de la pantalla, la interacción de la correlación con la línea arterial, con la capnografía, con la presión venosa central. Y creo que muchos pacientes se merecen que nosotros le dediquemos mucho más tiempo y mucho más conocimiento a esto que con tanto esfuerzo Luis Felipe nos quiso transmitir.
Yo sé que para muchos médicos los conceptos de física que se aplican eh, pudieran parecer abrumadores, pero yo creo que esto es más bien algo fascinante entender cómo las interacciones de las fuerzas, de los flujos, de las presiones, de los volúmenes frente a un pulmón, a las vías aéreas, al parénquima pulmonar, valen la pena tenerlas muy, muy presentes y estoy seguro que si hacemos eso juiciosamente, la detección de deterioros tempranos, la intervención temprana para evitar llevar a que los pacientes lleguen a condiciones ya avanzadas de daño pulmonar, deberíamos hacerlo con mucho más interés. Bueno, pero fue muy, muy buena charla, de verdad que creo que no había visto una charla donde se dedicara de manera tan juiciosa y tan clara la parte de la interpretación de todas estas curvas, los bucles y lo que nos habló Luis Felipe. Y pues yo lo he comentado en otros grupos, yo creo que debemos intentar establecer valores normales de poder mecánico, porque obviamente la fisiología de un niño frente a la de los adultos es diferente. Incluso creo que los adultos deberían tener más bien indexado el poder mecánico a la superficie corporal, porque pues obviamente 12 joules para un paciente de 60 kilos es muy, muy diferente que 12 joules para Shaquille O'Neal. Entonces, si indexáramos eso a unos valores más ajustados a la superficie corporal, yo creo que incluso podríamos tener más correlaciones porque siento que muchos pacientes no tan grandes son sometidos a fuerzas eh, que son muy grandes o lo contrario, que los pacientes de gran tamaño pudieran tolerar un poquito más. Y en los niños es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos en contra que nuestros pacientes pequeños, con base a sus consumos elevados de oxígeno por kilogramo de peso, pues requieren frecuencias respiratorias altas. Si nosotros ventiláramos con parámetros neumoprotectores, pues no es lo mismo un adulto con 12 de frecuencia respiratoria que un recién nacido con 30 o 40, significa una frecuencia de impacto mucho más alta. Eh, entonces, indexarlo solamente a kilogramo de peso creo que tampoco es la solución. Espero que dentro del grupo surjan alguien que sí esté realmente interesado en intentar hacer esto y de pronto partir de simplemente curvas desde el pulmones sanos y trasladar hacia los pulmones con algún tipo de lesión. Pero muy, muy bien, Luis Felipe, felicitaciones por esa excelente presentación. Profe, perdón, Muchas muchísimas gracias, gracias. Lucas. ¿Alguno quisiera hacer alguna anotación adicional? Bueno, muy bien, entonces si les parece, pasemos al taller, que pues básicamente pueden utilizar toda la información que les acaba de dar Luis Felipe, más la que hayan encontrado. Y la idea es tratar de sintetizar esto en algo que uno pudiera utilizar como el chismoso que uno utilizaría dependiendo de qué estaba evaluando. Entonces, ¿cómo estructurizan con toda esta información que han tenido, cómo podrían ustedes estructurar esto en una sola forma de evaluar distensibilidad? ¿Qué parámetros escogerían? ¿Qué curvas escogerían? ¿Lo pondrían en volumen, en presión? ¿Cómo quisieran ver la capnografía? ¿Qué calcularían del poder? Y todas esas cosas que acaba de integrar Luis Felipe muy bien. Gloria, adelante. Buenas tardes, Gloria Riascos, residente de la Nacional. Bueno, en uno de la literatura que revisé, pues primero hacen como un abordaje general de la monitorización de un paciente ventilado, bien sea para el paciente que tenga un patrón de distensibilidad pulmonar
disminuida o si estamos frente a un paciente con patología obstructiva, por lo menos tendríamos que tener unas cosas en general y después pues vamos a lo específico. Como Luis Felipe lo dijo, pues uno está monitorizando realmente es un paciente. Entonces vamos a comprobar varias cosas dentro de la clínica, mirar que el paciente tenga una excursión y una auscultación adecuada, comprobamos el ciclado, comprobamos qué color tiene el paciente, comprobamos sus variables, sus signos vitales. Obviamente miramos que todas las partes del ventilador estén funcionando de una manera adecuada y continuamos pues más o menos haciendo nuestra lista de chequeo. Después colocan ya la parte del ventilador como tal. Entonces nos habla de verificar los parámetros. Si no conocemos el ventilador, podemos tener, bueno, podemos revisar de una vez el modo si es nuestro ventilador conocido. Si no lo conocemos, las gráficas nos ayudan a ver en qué modo está también. Y de ahí para allá nos vamos chequeando otras cosas, presiones fijas o presiones variables, dependiendo de cuál es si esto tenemos controlado, si está en volumen o está en presión. Vamos vigilando la presión pico, obtenemos con las consideraciones que vimos en la charla, la pico, la plató, la PP, orientamos de esa manera la distensibilidad, la resistencia. De ahí en adelante tenemos en cuenta cuánto programamos nosotros de frecuencia respiratoria, cuánto está haciendo el paciente en espontáneo para evaluar si hay posibles autodisparos, hay asincronías o hay algo que nos esté fallando a ese nivel. Miramos la FIO2 para ver, pues como hemos visto en las charlas anteriores, vamos dándonos idea qué tanto está pidiendo ese paciente y qué tantos problemas estamos teniendo. El tiempo inspiratorio, que también nos ayuda a mirar la duración del ciclo, la presurización, nos ayuda a ver también en conjunto con el paciente, ya nos podría dar una idea de asincronías. Miramos la rampa, miramos el trigger que tengamos programado para mirar posteriormente las siguientes consideraciones. En esa parte ya seguimos con los gráficos, entonces dependiendo de que el paciente esté pues controlado por presión o por volumen, pues vamos a tener diferente información que nos va a ayudar. Obviamente las gráficas como las vimos que son varias y nos ayudan en diferentes contextos, pues nos van a ayudar a ver distensibilidad, resistencia, fugas, podemos hacer maniobras de expiración forzada, pausas inspiratoria, expiratoria, para revisar también si hay asincronías, miramos si hay flujos anómalos, miramos si hay atrapamiento y podemos mirar pues fugas entre otros. Revisamos la parte de compliance dinámica y la de compliance estática. Hacemos las pruebas especiales que miramos hace un momento con las consideraciones de tiempo al hacer la pausa inspiratoria, al hacer la pausa expiratoria, teniendo en cuenta en cuál de las gráficas estamos revisando, que ahorita pues lo diremos específicamente para cada patología. Y obviamente todo esto contextualizado en ver las alarmas, porque si yo veo todo lo anterior y me doy cuenta que hay muchas cosas mal y no me di cuenta sino hasta que me fui a parar al ventilador, nunca pues se prendió una alarma, pues también tenemos que dar cuenta cómo lo programamos. Y en tercer punto coloca la monitorización que adicional, la que tenemos casi siempre, pulsoximetría, capnografía que deberíamos tener siempre en lo posible, la gasometría, los métodos imagenológicos, dentro de esos los simples como la radiografía de tórax, la ecografía pulmonar y pues ya más adelante la tomografía por impedancia eléctrica. Si hablamos específicamente del patrón de distensibilidad pulmonar disminuida, pues hay unas gráficas que nos van a dar un poco más de información para analizar estos patrones. Dentro de estos, pues como vimos hace un momento, cuando tenemos el paciente en volumen, la gráfica de curva presión-tiempo, teniendo en cuenta que vamos a analizar la presión pico, la presión meseta, hacer la diferencial y tener en cuenta la PDP para mirar también la presión de conducción, que nos dará una idea de si el aumento de la resistencia es en vía aérea
o si tenemos un problema propio de distensibilidad. Eso nos va dando una idea en ese punto. Esa gráfica, como bien la explicó, pues Luis Felipe tiene mucha información que nos servirá siempre y cuando tengamos las consideraciones de tener un paciente, una, que no esté haciendo un esfuerzo espontáneo, porque eso obviamente va a cambiar la gráfica y nos va a dar dificultades pues para analizar bien y a tener unos valores correctos para hacer esa interpretación. La otra, el tiempo que se hace esa pausa inspiratoria y pues obviamente el modo en el que estamos. Otra de las curvas que nos serviría en ese patrón restrictivo sería la curva flujo-tiempo. Eh, en algunos puntos podríamos encontrar disminución del flujo pico con descenso rápido a un flujo cero. En la curva flujo-tiempo y en el bucle flujo-volumen podemos encontrar aumento del flujo pico expiratorio y ahí nos podemos dar cuenta también si tenemos un flujo expiratorio suficiente, o sea, si cae lo suficientemente esa pendiente para pues darnos idea de la mecánica pulmonar. En el bucle volumen-presión, pues para ambos modos, en presión o en volumen, vamos a encontrar los cambios en la pendiente o horizontalización de la pendiente de la curva. Vamos a encontrar imágenes que nos den idea de colapso pulmonar, así como de sobre distensión pulmonar a las esquinas del bucle, las imágenes de reclutamiento y eso. Y en la de volumen específicamente, en la de en el bucle volumen-presión, pero en variable control de volumen, pues encontrar imágenes de sobredistensión con la horizontalización al final de la inspiración y cuando analizamos pues todas estas variables anteriores, pues estaríamos más bien, es como chequeando la sospecha diagnóstica que estamos teniendo, que es que el paciente esté con un patrón de distensibilidad pulmonar disminuida. Eso era lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, Gloria, por esa aproximación. No sé si alguien quiere puntualizar algo adicional que no haya dicho, Gloria, que se haya pasado o que no esté de acuerdo con lo que ella dijo. Bueno, muy bien, entonces pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta va orientada a qué evaluación hacen ustedes de la mecánica en las curvas y en la capnografía para patrones obstructivos en pacientes pediátricos. ¿Ninguno? Gloria. O Juan David también levantó la mano. Tenemos a Juan David para que Gloria hable después, si acaso, Listo. para darle chance a Juan. Dale, Juan. Hola a todos, ¿cómo están? Juan David Bustos de la Universidad de La Sabana. Bueno, digamos que para responder esta pregunta, entonces pues obviamente comparto lo que dijo Gloria en la primera pregunta y también lo que hablaba Luis Felipe, de que primero pues hay que evaluar la clínica, ya que obviamente tenemos que evaluar pues cómo está la auscultación del paciente, antes de intubarlo, incluso si tiene algunos signos de dificultad respiratoria o si incluso los hace en contexto de una sincronía, o en el caso de que el paciente, por ejemplo, tenga una sedación superficial y que realmente tenga una obstrucción muy importante. Hay diferentes parámetros que me pueden evaluar, digamos que al paciente con obstrucción y los vimos en la charla. Sin embargo, pues como para resaltar que está la presencia del volumen corriente expirado, el cual es un indicador de la cantidad de aire que se está quedando a nivel pulmonar luego de cada inspiración, al igual que en el caso de condiciones de baja distensibilidad. Incluso, como para relacionarlo con la primera pregunta, incluso es de las cosas que
PALIC 2 realmente recomienda como tal para hacer una monitorización y es la medición del volumen corriente expirado. Se recomienda su medición pues de forma rutinaria mediante la colocación de un sensor a nivel proximal del tubo orotraqueal. Otro, digamos, de la información que podemos tener en los pacientes con obstrucción es el análisis de las resistencias. Digamos que si uno mira la literatura hay diferentes valores en los cuales se pueden llegar a ver modificada la resistencia. Sin embargo, es una información muy útil que nos está brindando en un momento dado los ciertos ventiladores. No hay un consenso claro, digamos que respecto a su utilidad, si nosotros nos ponemos a evaluar, por ejemplo, un poco de la evidencia, pero si lo podemos implementar en nuestra práctica clínica a la cabecera del paciente si me puede determinar la presencia de broncoobstrucción eh, e incluso pues cómo se está comportando el paciente, por ejemplo, si también tiene un aumento de las resistencias respecto a la colocación de un tubo orotraqueal de menor tamaño al que realmente necesita el paciente. En caso de que, digamos, también tengamos una ventilación controlada por presión, otro de los indicadores de obstrucción puede ser el volumen corriente efectivo, es decir, que en los pacientes en los cuales se inicia una ventilación a una determinada presión inspiratoria, pues empezamos con unos volúmenes menores, pero conforme la terapia que yo le esté instaurando de la mano al paciente, pues recordando que el ventilador no me va a curar nada, sino que me va a dar algo de soporte pulmonar. Y con la terapia que yo le estoy dando al paciente, si tengo una presión inspiratoria dada, pues puedo evaluar que tenga una mejoría como tal conforme aumenta el volumen corriente a la misma presión inspiratoria. Y para evaluar el grado de obstrucción, digamos que también podemos tener en cuenta la curva flujo-tiempo, en el cual digamos que me permite la evaluación de los procesos, digamos, de hiperinsuflación, por ejemplo, de hiperinsuflación dinámica, que los podría ver específicamente con la curva flujo-tiempo. Cuando son medibles, pero por ejemplo, cuando tengo unos procesos de hiperinsuflación, en caso de que no sean medibles, pues puedo realizar una pausa inspiratoria o expiratoria en caso de que sea medible o no medible y pues sea una no dinámica. Y puedo ya analizar, por ejemplo, la curva de presión-tiempo. Esto digamos que como a grandes rasgos. Gracias, Juan. No sé si ahora sí, Gloria, ¿quieres complementar algo? Bueno, una cosa que me olvidé del anterior y una parte de esto. Del patrón de distensibilidad disminuido, pues la capnografía nos va a dar información también adicional fuera de las gráficas y de la monitorización del paciente, teniendo en cuenta pues que vamos a tener puede haber una disminución en la amplitud de la curva como tal, pero dice que tiene mayor relevancia a través del tiempo en la respuesta, cómo ese patrón restrictivo va respondiendo a los cambios que nosotros hacemos a nivel de la mecánica pulmonar, pues con la intervención con la ventilación mecánica. La parte del patrón obstructivo, pues la capnografía también da una información importante teniendo en cuenta los patrones que se describen como el de aleta de tiburón. Nos hace dar una información adicional acerca del espacio muerto que se esté presentando. En este punto, también a tener en cuenta la relevancia de la capnografía volumétrica que nos permite tener mayor idea para hacer el cálculo del espacio muerto que se está presentando y que se está aumentando, puesto que al aumentar la pendiente de la primera parte de la línea de la capnografía, de la 2, tendríamos un aumento del espacio muerto que nos tocaría diferenciarlo entre que si solamente es uno de vía aérea o si estamos enfrentados a un aumento de espacio muerto tanto alveolar como de vía aérea, o sea, el espacio muerto fisiológico. Esas dos cosas pues son como importantes. La curva de presión-tiempo en los pacientes con control volumen pues va a también tener una información importante en el patrón obstructivo, pues teniendo en cuenta la diferencial entre la presión pico y la presión meseta, que también la haríamos ahí, para mirar pues si ese aumento de la presión depende de la resistencia de la vía aérea y diferenciarlo también del patrón restrictivo. Solo eso. Gracias.
Muy bien, Gloria, muchas gracias. ¿Alguien encontró algo más? ¿Algo referente a otros temas? La última pregunta va a dar referencia a propósito de algo que hemos estado tocando de forma tangencial, pero que no hemos hablado de forma importante todavía, y es cómo podríamos hacer para monitorizar desde el punto de vista de la mecánica pulmonar y la capnografía y las herramientas de poder mecánico que tenemos a mano cuando un paciente está teniendo eventos cardiovasculares asociados al ventilador. Específicamente, por ejemplo, casos de shock, casos de hipotensión de otra razón o eventos de hipertensión pulmonar, cómo integrar esa parte de la mecánica y que con la información básica que hemos visto hasta ahora. Pame, yo ahora imagino que se te quedó levantada la mano. Tardes para todos. No sé si me escuchan bien porque tengo el internet como humano. Está Pero como bueno, regular. el caso es que, listo. Entonces, dentro de las técnicas iniciales, digamos, de lo que revisé, uno de los parámetros iniciales es la tensión arterial. Entonces, pues cuando hablábamos de los efectos de la presión positiva y lo que pudiera generar, entonces caídas de la tensión arterial pueden estar relacionadas a que me estoy pasando en las presiones que le estoy, o el volumen como tal que le estoy poniendo al paciente, y pues estoy generando ya efectos hemodinámicos como tal. Digamos, por ejemplo, para la articulación de la otra de las Pame, no se te está entendiendo em, nada. o otra dentro de la tensión arterial, pues es la variabilidad de pulso, retorno de Gayton, en donde pues si el variabilidad, ya. Bueno, muy bien. No sé si alguno quiera intervenir porque Pame no se tiene muy mala señal. Adelante, muchachos. Este trabajo es para ustedes. Como dice el profe Perdomo, mucho leemos de monitoría y poco vemos que hagan en la práctica habitual. Entonces, bueno, en vista de que ninguno quiere participar, entonces vamos a dejar el taller ahí. Entonces, y ahí ya me escuchan mejor, ¿no? Juan David, Pame, no, todavía te oyes muy intermitente. Yo Gloria, Juan también. David, Eh, no sé si quiere hablar Gloria primero o hablo yo de una vez. Dale, dale, dale. dale tú. Bueno, entonces, digamos que para responder esta pregunta, digamos que lo primero que debemos aclarar es el efecto que la presión positiva tiene sobre el corazón. O sea, haciendo un mega resumen de interacción corazón-pulmón, establecimos unos puntos claves que es, digamos, cómo la poscarga del ventrículo derecho se incrementa debido al aumento de la presión positiva intratorácica, secundario a un efecto más significativo, entre comillas, de colapso a nivel de la vasculatura pulmonar, lo que lleva a un aumento neto de la resistencia vascular pulmonar. Y adicionalmente debemos partir del hecho de que las presiones de ambos ventrículos se aumentan respecto a la presión atmosférica y la presión transmural final del ventrículo izquierdo se reduce en sístole, lo que va a permitir la disminución del trabajo ventricular izquierdo.
Digamos que estas afirmaciones es lo que me permite como concluir, muy entre comillas, que la ventilación por presión positiva es entre comillas benéfica para el corazón izquierdo, pero no, pero digamos es mala para el corazón derecho, que es como una de las premisas que digamos que tenemos en la cabeza. Pero cabe resaltar que la respuesta clínica al efecto de la presión positiva y el PEP dependerá de cada paciente y varía también de acuerdo a la enfermedad a la que nos estemos enfrentando y obviamente del estado hemodinámico que tengamos de base. Si tenemos un paciente en choque de base, pues no va a ser igual que lo ventilemos que si ventilamos un paciente que tiene otro tipo de patología que no le compromete como tal su estado hemodinámico. De forma práctica, en realidad, para evaluar los efectos de la ventilación mecánica con alteración hemodinámica, lo que podemos hacer es evaluar la monitorización del gasto cardíaco, que es como idealmente deberíamos hacerlo simplemente con la realización de un ecocardiograma, pero otros métodos disponibles que tenemos son, por ejemplo, métodos, por ejemplo, de termodilución, en caso de que tengamos, por ejemplo, disponibilidad de de un PAICO o de un vigileo, en el cual pues me permite la evaluación del gasto cardíaco mediante los cambios en la temperatura de la sangre. En caso de no contar o de no tener forma permanente, estos métodos de medición, digamos que los podemos evaluar indirectamente mediante el análisis como tal de la entrega de oxígeno. Siempre digamos que unos gases arteriales me van a dar suficiente información, pues digamos que además de la monitoría básica, que va a incluir obviamente una tensión arterial y también una frecuencia cardíaca. En casos en el que el efecto neto de la ventilación por presión positiva pues afecte como tal esa entrega de oxígeno, pues obviamente digamos que lo podemos ver reflejado y con indicadores un poco más tardíos como incluso el lactato, la elevación del delta de CO2, etcétera. Otro de los parámetros de seguimiento es la PVC, que pues esto es como un poco una camisa de 11 varas, ya que si bien su uso es discutido debido a su poca relación con el volumen no estresado, valores elevados de PVC sí pueden indicar una no respuesta a fluido, siempre y cuando lo correlacionemos con el nivel de PEP que va a tener el paciente. Ya que, bueno, en el caso de mi taller yo había puesto como un ejemplo, y es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una presión venosa central de alrededor de 5 con un PEP de 7, pues si tenemos un PEP que va a ser mayor de la presión venosa central, lo que vamos a hacer es disminuir la precarga del ventrículo derecho. Pero si en este caso tenemos disminución de de la precarga, por ejemplo, perdón, de la aurícula derecha, pero si tengo, por ejemplo, una disminución de la precarga en el ventrículo derecho, pues lo que voy a tener es finalmente una disminución del gasto cardíaco a nivel del ventrículo derecho. Pero en cambio, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo mantengo constante la presión venosa central, la tuviera más o menos entre 5 centímetros de agua, pero ya voy a tener un aumento mucho más significativo del PEP? Entonces no lo voy a tener, digamos que a un valor que va a ser, digamos que igual a la presión que voy a tener a nivel de la arteria pulmonar, sino que lo elevo de forma significativa, pongámosle un 13, que era justamente como estaba el ejemplo en el taller. Entonces, además de disminuirme la precarga y de afectar directamente la aurícula derecha, lo que va a pasar es que si el PEP es mayor que la presión arterial pulmonar, pues me va a aumentar como tal la poscarga del ventrículo derecho y pues es finalmente lo que va a tener una mayor repercusión sobre cavidades derechas. Nuevamente, explico que esto digamos que va a ser casi que idiosincrático de cada paciente y pues debe ser evaluado justamente a la cabecera del paciente. Y eso era lo que tenía para hablarles. Gracias. Gracias, Juan. Gloria, ¿vas a decir algo más? Sí, señor. Dime. Eh, pues como un punto final de lo que acaba de decir Juan de la presión venosa central, pues si bien en últimas no es un mal indicador de la capacidad de respuesta pues a volumen, si uno ya lo hizo, pues debería aprovechar esa información para observar qué reacción tuvo, ¿no? Y esa información sí sería valiosa para ver pues la capacidad del corazón derecho para manejar esa expansión de volumen y en últimas pues eso termina siendo una visualización en espejo retrovisor de lo que hizo bien o hizo mal. Otra de las variables que uno podría monitorizar sería la variación de la presión de pulso y pues las variantes de la misma, que creo que era lo que estaba tratando de explicar Pamela. Pues nos hablan de que fisiológicamente el cambio del ciclo en la presión pleural durante la respiración, pues en inspiración y expiración, va a ser una mayor repercusión inicialmente sobre la aurícula derecha y pues, sobre el resto del corazón, pero en la aurícula derecha, pues esta alteración durante la inspiración
pues va a ser el aumento de la presión en ese nivel y disminución durante la expiración. Eso va a hacer pues también que el retorno venoso, el volumen sistólico del ventrículo derecho, pues va a disminuir durante la presión positiva en la ventilación mecánica. La variación de ese volumen sistólico del ventrículo derecho en últimas, pues vamos a tener, va a provocar un retraso temporal y va a ser pues la diferencial de la presión sistólica y de la diastólica en la curva que vamos a observar en la monitoría arterial, si la tenemos, pues en la presión arterial, la monitoría de la curva de presión arterial periférica, mirando las variaciones durante la inspiración y durante la expiración. Esa variabilidad en las presiones arteriales pues nos permiten ver cómo el corazón está trabajando básicamente en la parte más pronunciada de la curva de Frank-Starling y por lo tanto pues nos permitiría como de alguna manera informarnos del estado hemodinámico de ese paciente. En el caso de choque también nos permitiría ver la posibilidad o la probabilidad de la respuesta favorable o desfavorable al volumen. Teniendo en cuenta lo que dijo hace un momento Juan David, que pues en últimas lo que estamos tratando de evaluar es el gasto cardíaco y qué tanto estamos afectando sobre el corazón de manera general. Si bien uno tiene muy en cuenta esa variabilidad de la presión de pulso, pues tampoco es pues está encerrado solamente en, nos va a dar la respuesta específica de si ese paciente va a responder o no responder a volumen. Se necesita hacer un monitoreo continuo, va a funcionar como un indicador de la función ventricular izquierda también, dependiente del volumen que el ventrículo derecho pues le pueda aportar. ¿Qué más les cuento de esto? Pues por ahora eso, la verdad. Gloria, muchas gracias. Al principio es una pregunta difícil porque hay que organizar la cabeza, ¿no? Entonces, todo depende de qué estamos hablando, de tono, de bomba, de tanque, estamos hablando del derecho, del izquierdo, ¿cierto? Y en algunos escenarios puede ser que parte de la monitoría tenga que ver con cambiar algún parámetro y ver cuál es el impacto que tiene. Si bien la capnografía puede hablarnos algo del espacio muerto, no nos dice qué hacer, porque a veces hay que usar el ventilador como asistencia ventricular para bajar la poscarga, a veces lo que hay que hacer es aumentar la capacidad residual funcional para que oxigene mejor, a veces hay es que bajar para intentar restablecer el impacto que está teniendo sobre el retorno venoso o sobre la hipertensión pulmonar. Digamos que lo importante es que entiendan que hay mucha y gran interacción entre los parámetros mecánicos que están poniendo y el sistema cardiovascular y a veces como que estamos muy centrados en monitorizar el pulmón, el pulmón, el pulmón y se nos olvida que también hay que revisar cuál es el impacto cardiovascular que está teniendo ese monitor sobre o ese ventilador sobre el sistema cardiovascular y eso también se hace con mecánica pulmonar, mirando curvas, cómo cambia el impacto de modificar algún parámetro u otro, o por ejemplo, si el poder está alto o está bajito, eso podría tener mejor o menor repercusión dependiendo si el fenómeno cardiovascular es izquierdo o derecho, si es de tono o si es de bomba. Entonces, era para que lo profundizaran un poco. Creo que eso era todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en 8 días. Cuídense mucho. Chao, chao.